Bueno, yo siempre digo que no importa quién conduce el programa, yo digo lo que importa es la gente que tiene este programa, ¿no? Y este bloque que usted va a ver ya mismo, tiene a grandes, a Luis Tedesco, a Daniel Riquelme, a Tito Cosa, y esto es lo que hace la diferencia para mí cuando hacemos televisión. Maestro Luis Tedesco, ¿cómo le va? Muy bien, contento de estar aquí. ¿Cuántos libros publicados ya? 13. 13 libros, 13 libros. ¿Qué búsqueda sobre el lenguaje que hay? Esto me impacta y me impresiona. Ahora vamos a hablar de eso. Daniel Riquelme, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estuvimos por otro libro aquí, ¿no es cierto? No por La Chirla. Estuvimos por Cabeza de Niño. Por Cabeza de Niño, otro excelente libro de Daniel Riquelme, tuyo. ¿Por qué están juntos? Sería una pregunta interesante, ¿no? Digo, en la mesa. Me parece que los dos hacen un trabajo sobre la lengua muy poco frecuente. ¿Cómo lo ves en relación, por supuesto, a tu obra, Luis? Bueno, yo presenté el último libro, La Chirla, del amigo Daniel. Y lo presenté, o sea, acepté presentarlo porque lo que encontré en ese libro es un tratamiento del lenguaje que me es muy afín. Exacto. Me resulta muy afín, me resulta, digamos, es el propósito mío que viene de hace más o menos 4 o 5 libros, en que, citando una frase de Oscar del Barco, como que se me saltaron los tapones. Entonces, empecé, digamos, a partir de un sistema. Digo, primero escribir, después pensar. Las dos actividades son fundamentales. ¿Cómo primero escribir, después pensar? Primero escribir. Luego, que se han saltado los tapones y se ha escrito lo que venía, sí, dar forma, porque yo soy un formalista, a mí me interesa muchísimo el tema formal, o sea, que el lenguaje diga. Que el lenguaje sea atinado y tenga que ver con lo que yo quiero decir. Pero lo que quiero decir tampoco es previo, va apareciendo a medida que los tapones se me van saltando. Qué bueno que se te saltan los tapones, ¿no? Se me saltan los tapones. Qué bueno, porque has hecho una obra importante ya en nuestra literatura y también te la agradecemos mucho. ¿Sentís que, yo siento que hay mucha, para decirlo en difícil, intertextualidad, ¿no? Mucho vínculo entre tu lengua y la lengua de Tedesco. ¿Cómo lo ves vos, Daniel? Sí, a ver, La Chirla en ese punto, algo que fui encontrando a medida que la fui escribiendo fue un trabajo sobre la lengua, donde lo que se intentaba, digamos, era ver cómo ir encontrando esa voz que pueda romper de alguna forma el texto. O sea, lo que subyace al texto mismo. Es por eso que en esto que decía justamente Luis, en la cuestión de escribir y después pensar, es justamente ese punto, me parece, donde el pensar no se transforma en una mordaza para la escritura, exacto, sino que la escritura vaya encontrando, digamos, su ritmo, vaya encontrando su cuerpo también. Y es en ese punto donde, bueno, donde se me ocurrió invitarlo a Luis para presentar este libro, porque es alguien a quien respeto mucho. No hay una chirla, hay muchas chirlas, sí, como los tapes, ¿no? Sí. Sí. ¿Es así? Sí, porque la chirla va surgiendo, me parece, de lo chirle, es decir, de aquello informe, de aquello que va encontrando en todo caso su cauce a medida que la escritura se va desplegando. Entonces la chirla encuentra, digamos, se encarna en algunos personajes femeninos, los tapes se encarnan en personajes masculinos, pero, digamos, son como esas formas que va encontrando la escritura para que alguna voz sea posible de expresarse. ¿Qué es Lucho Miranda Ataca? Maidana. Lucho Maidana, perdón. ¿Por qué Lucho dije Maidana. Miranda? Lucho Maidana, Tiene Quiroga. 3 sílabas. Lucho Maidana, ¿por qué Miranda? Dale. Lucho Maidana, ¿qué es? Lucho Maidana es un... Algunos lo han calificado como un poema encubierto, porque son monólogos en contextos de encierro. Es impresionante eso. Monólogo en contexto de encierro. ¿Por qué? Porque Lucho Maidana está preso cuando escribe
lo que escribe. Está preso ¿por qué? Porque en la ficción mató a López Rega, Sí. ni más ni menos. Y a un PAE que hizo que su madre también cayera en la locura y muriese. Es decir, mató a un asesino. Mató Digo, a un asesino. Lo pongo en contexto. Mató a un asesino. Mató a un asesino. Mató a López Rega. En ese momento no era considerado un asesino, sino un hombre del poder. Y mató a este PAE y a sus sicarios también porque trajeron la muerte a la madre. Y se entrega. Él no aduce ninguna causa política ni ninguna ideología. Los mata simplemente porque López Rega mandó matar a su padre. Entonces, él mata a mi padre, yo lo mato a él. Esa es la lógica. Y se entrega y va a la cárcel. Ahí empieza a escribir sus monólogos. Y los monólogos hablan del encierro. Por eso en contextos de encierro. ¿Qué es el encierro? ¿Qué habita el encierro? El encierro finalmente es la mente. Por eso el libro anterior que se llama Malón en cautiverio también alude a la mente. El malón en cautiverio es el malón cerebral que está ahí y que está murmurando siempre. Esa es la lengua que yo quise proponer en mis libros, estos últimos. Es una lengua que está habitando el cerebro en estado de encierro. Ahora bien, eso no es tampoco inocente, en el sentido de que yo he querido también juntar todas las tradiciones que conforman nuestro idioma. Claro. Para hay lo literatura gauchesca, hay algo oral en Claro, tu lengua. no, hay literatura gauchesca, hay español clásico, hay literatura clásica española, hay rastros del latín. Pues todo eso formó el idioma que hablamos los argentinos. Claro. Tal cual. Mira, lo leí y pensaba, hasta en una obra de teatro de Cartoon, pensaba en Terrenal, digo, exactamente es eso, y es un camino similar al que toma Daniel, me parece a mí, ¿no? Yo leyendo tu obra, digo. Con ¿no? una cosa que nos une, cierta adhesión al lenguaje de las zonas, digamos, sociales más vulnerables. Entonces el riachuelo está presente en él, varios riachuelos están presentes en lo que yo hago, o sea, pero son zonas vulnerables. Claro, porque además no se habla un lenguaje en nuestro territorio. Tal cual. Se hablan distintos lenguajes, Daniel. Sí. Y esos lenguajes son los que se entrecruzan para mí en esa zona tan prolífica en cuanto a la lengua que es el conurbano. O sea, toda la zona del conurbano. Claro. Para mí, digamos, La Chirla es una novela del conurbano. Claramente ha crecido ahí, es una lengua que se crea ahí. Y vos traías recién la obra de Cartoon, Terrenal, y recordaba esa parte donde Tatita le dice a Caín que él lo que trajo fue la música y que después los monos se encargaron de ponerle letras. Es maravillosa. Yo fantástico. No tengo el texto. Es una cosa fantástica y a mí me parece, digamos, que esa es como al lugar donde apunta. No significa que uno lo logre, pero me parece al lugar donde apunta esta escritura, que es justamente a ese lugar donde pueda despertarse algo del orden del canto, no tanto de la letra que fija, sino, digamos, a ese lugar donde se pueda recuperar un ritmo que nos traiga otra alegría. Esto es una editorial, ¿no es cierto? Serie narrativa, ediciones La Yunta. Sí. Es una editorial. ¿Cuántos libros publicados tenés? Publicados en esta editorial y en otras, este es el 5º libro. No, yo digo La Yunta. La Yunta en estos momentos, la semana pasada se acaba de presentar el 10º libro. Digo, es tan importante, ¿no? Apoyar una nueva editorial, tan importante, ¿no? Es central hacerlo, ¿no? Me pregunto siempre cómo lo podríamos hacer más, ¿no es cierto? Lo mismo que es Activo Puente. Bueno, Activo Puente es una editorial de la Fundación Psicoanalítica Argentina, que se dedicó a hacer una colección de poesía que dirige Raúl Santana. Y sí, Raúl Santana es el que dirige esa colección de poesía. Realmente lo felicito por La Chirla, por toda tu obra, también por la tuya, por supuesto. Le están haciendo un aporte
central en nuestra literatura. Daniel y Luis, pero muchas gracias. Gracias por tener Muchas gracias. Léalos. Acuérdese, a ver, anótelo. Luis Tedesco, anote. Cualquier libro Luis Tedesco, pero léalo y anote. Daniel Riquelme, La Chirla, es el último. Anote, Daniel Riquelme. Esto es Otra Trama. Voy a saludar al amigo y talentoso Tito Cosa. Bueno, a usted yo le puedo decir maestro sin que se enoje ya. Atahualpa del Shop, un gran director uruguayo, que cuando le Director decían maestro, del Galpón. decía, más maestro será usted. El otro día, o hoy, al principio del programa, creo que me animé a decir, por ahí estoy equivocado, ¿no? Que sos una persona, creo que no creyente, a lo mejor agnóstico, No, pero... ateo. Ateo, perfecto, ateo. Yo dije, es no creyente. Sí. Ahora, tu obra, que es divertida, que es inteligente, habla de él. Yo te digo lo que habla, yo la vi. Habla del pecado, habla del juicio final, habla de la fantochada del juicio final, habla, por supuesto, y en eso es un concepto religioso, de que todos somos pecadores, porque no se podría vivir sin pecado. Pero vos sos Roberto Cosa, el autor de La Nona, de No hay que llorar, de Obras memorables, yo me callo y te escucho. No, sí, habla de eso, bien dijiste, con humor, ¿no? Porque no dicho eso parece que fue una obra reflexiva. No. Yo ni leí la Biblia, nada. Agarré el Google, puse los 7 pecados capitales para recordarlos, algunos conoce. Puse otros datos y de ahí me divertí, ¿no? Por eso es una cosa que he hecho con humor. Y aparte creo que también me divierto un poco también con la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Porque el juicio final lo hacen 7 jueces. Los jueces supremos. Que no les importa para nada, no creen que no pagar impuestos es un pecado, por ejemplo. Y después también unos tiritos por elevación al Papa Francisco y sus intentos de popularizar al Vaticano, ¿no? Pero todo esto hecho con humor. A mí me divirtió mucho, ¿no? Me hizo pensar también que los pecados, salvo algunos que estaría de acuerdo, no matarás, me parece un buen digamos, no, me parece que hay que respetarlo. Los demás son todos divertidos, digo, es más, con todo respeto, ¿no? Me gusta ser un pecador, la paso mejor como pecador que no. Ahora, ¿por qué este tema en el siglo XXI? ¿Por qué este tema en tu obra, Tito? Es decir, ¿por qué pensaste en este momento en una obra sobre el pecado? No lo sé, salió. No, es decir, hay obras que yo le rastreo más el origen, esta no. Pues me pregunto, no es un tema, insisto, al no ser un religioso, insisto, la obra no intenta ser una obra que tome en serio el tema religioso, pero bueno, empezó a salir, no me acuerdo cómo me salen a mí, empezó con alguna imagen, 2 personajes, y en la mayoría de mis obras ese sentido del humor, me empiezo a divertir, encuentro que hay chistes detrás de esto que me gustan, y entonces empiezo y bueno. Y después viene a trabajar y armando la estructura, volver, tirar, rehacer, dejar y reescribir. Contaste con muy buenos actores. Sí, no. El trabajo del juez, ¿no? De Pepe López. Del licenciado. Del licenciado. El trabajo del licenciado. Los 3 están muy bien, sí, pero sí. El licenciado. Bueno, Pepe López es notable. Un actor notable, ha hecho otra obra mía. Y lo he visto en obras, es un actor notable. Esos actores, aparte, de personalidad propia. ¿Viste los Carela, los Ulises Dumont? Claro. ¿No? Es un actor así que tiene una especie de halo propio y le da una dimensión al personaje notable, ¿no? Y después Juan Manuel Romero, que está muy bien, y este chico también, Facundo Alí, que es un muchacho más joven. Que la apuesta de Graciosi, de Jorge Graciosi, que es mi director últimamente. Para vos, fíjate que el licenciado me hace acordar mucho a funcionarios de la dictadura militar. Y algo tiene. Que yo tuve la desdicha de conocerlos, algunos de estos funcionarios. Incluso en el área de cultura había funcionarios, ¿no? Claro. Y tenían una manera de hablar parecida, ¿no? De pronto te decían, ¿a usted le parece hacer esta obra puede inquietar a los altos mandos? Uno decía, sí, o sea, era la obra que había que hacer, ¿no es cierto? Si lo sabrán ustedes que hicieron teatro abierto, se jugaron la vida, ¿no? Sí. Pero tiene algo de esto.
ese personaje Sí, de tiene, funcionario claro, de la dictadura. Claro, tiene la rigidez de un funcionario apegado todavía a las viejas reglas, que no acepta los cambios que el alto tribunal va imponiendo, esa modernización, y ahí es el tiro por elevación al Papa Francisco, ¿no? Sí, es verdad, hay un tiro por elevación. Por ahí podemos mínimamente, pero no es tema de este programa, tener una discrepancia en el sentido de que lo que importa es el discurso del Papa Francisco, más que el Papa Francisco. Digo, el discurso, aunque parezca mentira, en mi opinión, tiene algo de renovador. En mi opinión, digo, solamente cuestionar el mundo financiero desde la Iglesia, ya me parece que es Trotsky hablando, es un paso. hablando en la Plaza Roja. No, Digo, ahí no me meto. De fondo estoy de acuerdo con vos. Sí, de la obra fondo no estoy se de acuerdo. mete en eso. Yo le digo, es decir, la Iglesia es muy rígida. Por supuesto. Tarda siglos por en supuesto. hacer pequeños cambios. Por supuesto. Porque ni el aborto, ni el matrimonio igualitario, claro. ningún avance, pero estas cosas de ser más popular, de cuestionar hacer más, algo del capitalismo. de ser más ¿no es un cierto? hombre común. Bueno, Exacto. esta es la idea de la broma, pero no insisto, no. Lo hablo sobre todo al espectador que no vio la obra, ¿no? Claro. No se va a encontrar con una obra reflexiva, se va a encontrar con una sumatoria de humoradas, detrás de la cual sí hay una mirada política también, ¿no? Y lo otro es la imposibilidad de vivir dentro de esas normas. Claro. O sea, ningún ser humano podría vivir respetando esas normas. Totalmente. Hace poco hablaba con Laura Klein, aquí sobre un libro sobre el aborto, y en el libro hay textos religiosos donde no se puede concebir, o sea, tener relaciones para tener hijos con placer. O sea, que tiene que ser algo repulsivo. Y Claro, yo leía bueno, el para ir texto con dolor. y no se podía creer, ¿no es Sí, cierto? claro. Ese texto. Sí, bueno, toda esa rigidez de la Iglesia, que está en los 7 pecados capitales, como vos decís, no se puede no cumplir. No, el de la gula está bueno, no me digas que el pecado de la gula no está sí, bueno. sí. Comer rico, ¿viste? ¿Cómo? Por favor. Está bueno ser pecador, ¿no? Yo pienso bueno, eso. yo soy un gran pecador. Yo también y a mucha honra, a mucha honra. No me discutas sí, el pecado. Podríamos competir cuál de los dos es más pecador, ¿no? Yo tengo más años que vos, pequé más que vos. Como vos sos una de las figuras que respetan mucho a los jóvenes, ¿no? Que los respetan, incluso yo he estado en mesas redondas tuyas con gente que te admira mucho. ¿Cómo sentís ese puente entre tu teatro, todo lo que le has dado al teatro argentino y lo que se está produciendo en los pibes más jóvenes, ¿no? Más jóvenes que nosotros? Bueno, es un teatro muy diferente al nuestro, ¿no? Afortunadamente, no tiene por qué seguir nuestras pautas, sino que ellos están expresándose en este tiempo. Hay una diferencia notable, me parece, no se puede nunca generalizar, ¿no? Pero en general, digamos, bueno, la mayor parte de nuestra generación de autores y de gente de la cultura tenían como una especie de mandato político, aunque no escribiera política, obras políticas, ¿no? Era esa sensación que teníamos de que el mundo iba a cambiar hacia el socialismo, es decir, la Revolución Rusa, después la China, y no hay que hablar la cubana, que fue la que provocó como una especie de esperanza enorme. Todo eso se vino abajo. Entonces, esta juventud no tiene esos mandatos, no los tiene. Entonces hace un teatro en general menos comprometido, como decíamos nosotros, una palabra que no es linda, pero bueno, se decía así, menos ligado a lo circunstancial, al país, al mundo, a los hechos. Es decir, ayer estábamos hablando con un grupo de autores que había jóvenes también, ¿no? Hablábamos del prójimo, los prójimos de Gorostiza, que obra que hoy tendría tanta actualidad, ¿no? Una obra que habla del poco compromiso de la gente ante un acto de violencia. Bueno, pero los jóvenes hoy hacen un teatro que más ellos lo ven. Aparte, cada vez creen menos en la literatura teatral, escriben en el escenario. Eso no está mal, no está del todo mal, porque el teatro, el texto teatral es una arcilla que después sube arriba del escenario y se transforma. Y ellos hacen un teatro mucho más ligado al escenario, mucho más divertido,
en el buen sentido de la palabra, buscan mucho la diversión, usan la música, usan los efectos tecnológicos que nosotros Sí, no hay un teníamos, cambio dirigen sus importante. obras. Nosotros en general, salvo Gorostiza, que dirigía sus obras, nosotros no dirigíamos porque Bueno, creíamos que- vos has dirigido tus obras. Una. Una. Bueno. una y no lo hice más. Y la idea, te pregunto, ¿cuándo se puede ver final Del juicio. del juicio? Bueno, se puede ver los miércoles a las 20 horas en el Teatro del Pueblo. Miércoles 20 y se va a reestrenar el año En que viene. enero ya en horarios más centrales, sí, porque Pepe López, nuestro actor tan querido, estaba trabajando y no podía los sábados. Entonces dijimos, bueno, arranquemos este tramo del año final, los miércoles una función, y el año que viene volvemos, espero, ya, en enero, fin de enero. Tito Cosa, gracias. No, La gracias a admiración vos, de como siempre. siempre, Muchas, como siempre, muchas gracias. gracias a vos, Roberto Cosa, un grande de verdad. Y por supuesto, tenía que estar en otra trama y enseguida regresamos.